Este video será algo distinto a los pocos videos que he subido al canal. Esta vez no hablaré sobre el hardware, sino más bien sobre el software, y más en concreto sobre un sistema operativo que es una buena alternativa a iOS y a Windows, y sobre todo gratuita. Así es que sin más que añadir, pasemos con nuestro protagonista de hoy, Linux y sus diferentes sistemas operativos. Hace unos días tuve que utilizar un procesador de texto y el programa que suelo utilizar es Word de la paquetería Office de Microsoft, pero al abrirlo, este presentó un error de licencia que lo hacía imposible de utilizar. Cabe mencionar que mi escuela me proporciona una licencia de Office 365 de forma gratuita a lo largo de mi semestre, pero como me encontraba en periodo vacacional, quiero pensar que esta licencia caducó o fue suspendida hasta entrar nuevamente al ciclo escolar, y que pague mi reinscripción, nuevamente claro. Por lo que solo me quedaban dos opciones. La primera era utilizar el programa con el botón rojo para activar Windows por la mala, o la segunda, utilizar una alternativa gratuita que me permitiera satisfacer mi necesidad, por lo que al final me fui por esta última opción, y utilicé el procesador de textos de Google, Google Docs, que se me hizo una herramienta muy buena, simple y objetiva. Este evento me hizo pensar acerca del software libre y su gran utilidad, y después de investigar un poco, me decidí por experimentar conmigo mismo y utilizar durante mi siguiente semestre una alternativa gratuita a todos estos programas de pago, incluidos el sistema operativo. Para los que no sepan, un sistema operativo es un software que nos permite interactuar con nuestro equipo. Sin un sistema operativo instalado, solamente tendrías una caja o un aparato con componentes complejos que no servirían de mucho. Y no es secreto que los sistemas operativos más utilizados son Windows de Microsoft, seguido de iOS de Apple, abarcando más del 98% del mercado en 2019 según cifras que pude obtener de la siempre buena y confiable Internet. Sin embargo, estos dos sistemas, al ser creados y respaldados por dos grandes compañías, tienen un precio por licencia, un precio que al menos en mi país suele ser bastante caro, y en el caso de iOS, este es exclusivo para hardware hecho por la misma Apple, por lo que no se puede comprar una licencia de iOS tan fácil como con Windows, por lo que para continuar con mi aventura debía escoger una alternativa gratuita, y el héroe de esta historia se llama Linux. Linux son una serie de sistemas operativos de código abierto, en inglés open source, que en su mayoría son gratuitos, y al ser de código abierto, cualquiera con los conocimientos adecuados puede modificarlo y adaptarlo a su antojo. Sin embargo, Linux también tiene una enorme variedad de sistemas que trataré de explicar en un video más adelante. Como nota, a estos sistemas se les denomina distribuciones o distros. Yo en el pasado ya había interactuado con Linux para hacer funcionar dos laptops viejitas que no soportaban Windows, por lo que al usarlas era casi imposible debido a su lentitud. La solución al problema era utilizar un sistema operativo optimizado para consumir pocos recursos, y este fue el Ubuntu. Un sistema bastante liviano, pero estéticamente era poco atractivo. Sin embargo, esta vez tenía un hardware más moderno y potente, por lo que decidí buscar un sistema que fuera visualmente atractivo y funcional. Después de un rato investigando, mis opciones eran tres: Zorin OS, Elementary OS y Pop OS. Y la ganadora fue Zorin OS simplemente porque se veía bonito. Para los que no tengan ninguna experiencia en formatear e instalar un sistema operativo, sepan que no es una tarea demasiado compleja, es casi como instalar un programa o un juego, solo que con unos pasos extra. Si gustan un tutorial de cómo hacerlo, pueden dejarlo en los comentarios y con gusto lo traeré al canal. Pero bueno, instalar Linux en un principio no es tan distinto a instalar Windows, es casi lo mismo, pero en este caso decidí instalarlo a un lado de Windows, es decir, tener en mi computadora Windows y Linux juntos. Tuve que hacer unos pasos extra y no les mentiré, la primera vez sí la cagué, y me salieron problemas como que solo se iniciaba Linux, Windows no arrancaba, pero nada que unos minutos leyendo en foros y viendo algunos videos no puedan resolver. El problema era que no instalé correctamente el grupo de arranque y por eso se iniciaba directamente Linux. Para los que no entiendan qué es esto, como yo en ese momento, el grupo de arranque es un programa que al encender nuestra computadora nos permite elegir qué sistema queremos utilizar. Por lo tanto, si en nuestra pecerda tenemos dos sistemas como yo o incluso más, este programa nos permitirá elegir qué queremos ocupar cada vez que encendamos o reiniciemos nuestro equipo. Después de arreglar este pequeño error que no me tomó más de media hora, ya tenía listo todo, Windows 10 y Zorin OS instalados de forma correcta en mi computadora. Aquí quiero hacerles una recomendación: si por alguna razón ustedes llegan a hacer esto, primero investiguen cómo hacerlo,
y hagan una copia de seguridad de Windows de sus archivos por si las dudas, porque en un principio todo tiene arreglo, pero es mejor estar prevenidos. La razón por la que actualmente tengo Windows y Linux en mi computadora es, en resumen, que Windows es muy bueno para ciertas cosas y Linux para otras. Me explico. Por ejemplo, Linux, como ya comenté anteriormente, es un sistema de código abierto en donde existe una enorme cantidad de programas que son totalmente gratuitos, a diferencia de Windows, en donde aunque también existe software libre y sus programas gratuitos o versiones gratuitas de programas de pago, en Linux todo es gratis, con la posibilidad de que tú puedas ayudar a desarrollar esos programas, ya que todo ese software es respaldado por la propia comunidad. Por lo tanto, es muy seguro que en Linux encuentres una buena alternativa a un software de pago. Otro punto muy importante a mencionar, y que es un mito muy frecuente en la informática, es que no existen virus en Linux, y esto pues tiene algo de verdad, pero también tiene algo de mentira. Verás, la mayoría de los virus están hechos para Windows debido a que este es el sistema operativo de computadoras más utilizado en el mundo, y como mencioné anteriormente, solo una pequeña parte del planeta utiliza Linux, por lo cual no es muy útil o provechoso crear un virus para Linux. Aparte, el principal método de contagio de virus en Windows es activar un software con algún crack que lo permite piratear para poder usarlo. Sin embargo, en Linux, al ser todo de open source, casi cualquier software es gratis, por lo que te evitarás pagar por ese software o, en contrario, contaminar tu computadora para craquearlo y que funcione. Así que por este lado es un punto a favor de Linux. Y esto, al menos para mí, me ha sido muy provechoso. ¿Por qué? Bueno, a menudo en mi escuela los maestros y mis compañeros solemos compartirnos distintos archivos y programas para cumplir con las tareas. Sin embargo, como estos archivos están de computadora en computadora, me llegó a pasar que se me bloqueaba el archivo porque el antivirus lo detectó como malicioso o simplemente infectó mi equipo con algún virus troyano. En cambio, ahora que utilizo Linux, puedo compartir y descargar sin tanta preocupación, incluso desde torrents, que todos sabemos que casi siempre meto un virus por ahí, debido a que los virus de Windows no tienen mucho efecto sobre Linux. Por otro lado, hay cosas que hacen que Linux no sea tan perfecto como uno quisiera. Uno de esos motivos es que estamos tan automatizados a Windows que queremos que todo sea similar. Y aunque existen sistemas en Linux que buscan imitar a Windows o al menos hacer que su migración a Linux sea más sencilla, no debemos olvidar que Linux es un sistema operativo totalmente diferente y por lo tanto tiene su propia curva de aprendizaje. Curva que en mi opinión es muy pequeña y bastará en unos pocos días para adaptarte y utilizar Linux con plena normalidad. Por ejemplo, al instalar programas en Windows todo es muy sencillo. Descargas el instalador, 2 clics, siguiente y listo. Sin embargo, en Linux existe una opción de descargarlo desde una Store, que es como una Play Store o una Microsoft Store, o podrás hacerlo desde la propia consola de comandos. Otro punto es que jugar en Linux es algo diferente, ya que la mayoría de los juegos están hechos para Windows y no para Linux. Y a pesar de que Steam tenga presencia en Linux con una gran lista de títulos y otros juegos más tengan una versión nativa para Linux así como la tienen para Windows, la mayoría de juegos jugados de forma masiva no dan soporte para este sistema. Y aunque para esto existen modos de hacer que estos juegos corran en Linux, ya sea emulando o con algún otro método que no conozco, estos, en mi experiencia, fueron un poco complicados de lograr y mejor opté por seguir jugando en Windows y todo lo demás hacerlo en Linux. Por lo que si estás pensando en pasarte en Linux, esto es algo que debes de tener muy en cuenta si te gusta jugar en PC. A decir verdad, la instalación del sistema operativo, como comenté, no se me hizo muy complicada. Sí cometí errores, pero incluso me atrevo a decir que fue divertido, pues ahora poseo otro conocimiento extra que me puede ser útil en un futuro. Pero por otra parte, la migración a Linux o a Zorin OS, no voy a mentir, fue un poco incómoda al principio, pero después de ver unos videos y agarrar esa pequeña curva de aprendizaje, al tercer o cuarto día ya me sentía adaptado al sistema y lo manejaba de forma fluida, por lo que de ahí en adelante me pareció bastante bien. El sistema es muy bueno, es estable y no consume tantos recursos de mi computadora. Si pudiera comparar este cambio de sistema, sería como meterse a una alberca con agua fría o bañarse con agua fría. De principio se siente el golpe y la incomodidad, pero con unos minutos dentro del agua el cuerpo se adapta y puedes nadar libremente. Por la parte de los programas, debo decir que existe mucha variedad y quedé sorprendido. Por ejemplo, para el procesador de textos y la paquetería de ofimática, a día de hoy, para un estudiante es algo indispensable. Las alternativas a Office en Linux son muy buenas. Las más populares son LibreOffice y OpenOffice. Y debo decir que la que más me gustó y ocupo actualmente para mis tareas, trabajos y todo, es OpenOffice,
ya que es muy similar a la paquetería de Office de Microsoft y esto hace que la transición sea un poco más sencilla. Pero claro, quiero aclarar que OpenOffice no es totalmente igual que Microsoft Office. Existen herramientas que tiene la paquetería de Microsoft que OpenOffice no tiene, y la razón de esto es muy sencilla. Office es respaldado por Microsoft, que le inyecta millones de dólares para su desarrollo. En cambio, OpenOffice es respaldado por la propia comunidad, y está hecho por programadores que quizás trabajan en él en sus tiempos libres. Sin embargo, estas características extras son cosas que a lo mejor solo el 10% de los usuarios lo aprovechan, pero para gente que solo lo usa para escribir, hacer trabajos escolares y otras cosas muy sencillas, OpenOffice está de sobra. En conclusión, yo considero que Linux es un muy buen sistema y el software libre es bastante bueno como alternativa a todos esos programas de pago. Solo es cuestión de quitarse esa automatización y apatía por lo nuevo y aventurarse en una nueva experiencia. Y otro punto que olvidé mencionar es la seguridad. Hay mucha gente que utiliza Linux porque se siente espiada por Windows o porque no le gusta que Windows esté ejecutando cosas en segundo plano sin un control. En cambio en Linux, la gente que es experimentada puede realizar su propia distro y puede controlar estas cosas. Así es que se puede decir que en Linux tienes más control sobre tu computadora y sobre tu sistema operativo. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si llegaste hasta este punto en el video, me gustaría agradecerte por tu apoyo. Espero que te haya gustado y me gustaría mucho que dejaras un comentario sobre qué te pareció este tema y si te gustan este tipo de videos. También comenten si les gustaría probar este tipo de software y este sistema en un futuro. Por último, no olviden regalarme un like al video y suscribirse al canal si aún no lo hacen. Si ya estás suscrito, pues quiero agradecerte por todo el apoyo. Y si no lo estás, pues ¿qué estás esperando? Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.